Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz a todos los presentes. Reciban de mi parte un cordial saludo su servidora Trina Bolívar. En el día de hoy estaremos exponiendo el tema que lleva por título Cómodos en la oscuridad. Abran sus Biblias en el libro de Marcos capítulo 8, versículo del 11 al 21. Llegaron los fariseos y comenzaron a discutir con Jesús. Para ponerlo a prueba, le pidieron una señal del cielo. Él lanzó un profundo suspiro y dijo: ¿por qué pide esta generación una señal milagrosa? Les aseguro que no se le dará ninguna señal. Entonces los dejó. Volvió a embarcarse y cruzó al otro lado. A los discípulos se le había olvidado llevar comida y solo tenían un pan en la barca. Tengan cuidado, les advirtió Jesús. Ojo con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Ellos comentaban entre sí: lo dice porque no tenemos pan. Al darse cuenta de esto, Jesús les dijo: ¿por qué están hablando que no tienen pan? ¿Todavía no ven ni entienden? ¿Tienen la mente embotada? ¿Es que tienen ojos pero no ven y oídos pero no oyen? ¿Acaso no recuerdan cuando partí los 5 panes para los 5,000? ¿Cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? 12, respondieron. ¿Y cuando partí los 7 panes para los 4,000? ¿Cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? 7. Entonces concluyó: ¿y todavía no entienden? Los fariseos, los saduceos y herodinos eran los líderes religiosos de la nación de Israel. Ellos practicaban el judaísmo apóstata. Estaban muy cómodos y se sentían seguros de sí mismos, seguros de sus logros, llenos de orgullo y de prepotencia. Tenían un conocimiento superficial, eran vanidosos, altivos y arrogantes. Ellos se sentían muy cómodos en las tinieblas, practicando ese tipo de religión externa, a tal punto que no reconocieron la luz verdadera del Evangelio. Por otra parte, algunos de los discípulos de Cristo pertenecieron también a esta religión, pero prefirieron darle la espalda a la oscuridad por seguir la luz verdadera. Prefirieron el desprecio de su pueblo antes que la aceptación. Sin embargo, la palabra nos muestra que montándose en la barca Jesús les advierte y les dice: cuídense de la levadura, que no era la del pan físico como ellos pensaban, sino de la influencia de los fariseos. Y a pesar que tenían a Jesús en la barca, que multiplicó los panes y los peces, ellos también estaban desenfocados y preocupados por lo externo, porque no estaban prestando atención a las palabras del Señor. Como ven, un problema que tuvieron los discípulos de Jesús, como también un problema que tienen los discípulos de hoy, que Jesús quiere hablarnos a través de su palabra y están distraídos en sus intereses personales. Teniendo el oído no escuchan y teniendo ojos no ven. Y no nos damos cuenta lo que Jesús nos quiere decir. Por lo tanto, no estamos prestando atención a las palabras del Maestro. Cualquier viento de doctrinas nos puede arrojar a una densa oscuridad. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, de esta manera: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. La palabra de Dios nos enseña que el hombre natural no puede percibir las cosas espirituales porque está muerto. Y la razón es porque después de la caída de Adán en el jardín del Edén, todo hombre que viene al mundo nace muerto espiritualmente, es decir, está ciego a las verdades espirituales. Además que el pecado del hombre añade más oscuridad y por lo tanto más ceguera, porque la palabra de Dios dice en el libro de Juan capítulo 3, desde el versículo 19 al 21: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz,
para que se hagan manifiestos sus obras hechas en Dios. La maldad del hombre hace que se amplifique la oscuridad en ellos, la ceguera espiritual, y es por eso que muchas personas no se acercan a Jesús y vienen o están en la iglesia inclusive años y pueden tener un destello de luz, pero no se acercan a la luz porque sus obras son malas, mienten, roban, tienen vicio, estafan, chismean, fornican, se emborrachan, porque en realidad no han entregado su corazón a Cristo, no han expuesto esto a la luz de Cristo, no han abandonado el viejo hombre para ser realmente nuevas criaturas, un nuevo nacimiento. Solamente la luz de Cristo es la única vía, la única forma para llegar al conocimiento de la verdad. La palabra de Dios dice: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Mientras que no escudriñemos y estudiemos la palabra y seamos guiados por el Espíritu Santo, mientras que estemos en la ignorancia y no tengamos comprensión de lo que es el cristianismo, podemos pasar años ignorando la verdad, practicando la religión de los fariseos, es decir, un evangelio externo. Y es por eso que muchos, a pesar de que dicen Señor, Señor, y creen estar en la luz, están ciegos. Usted dirá, ¿cómo así? ¿Eso puede ser posible? Pues los judíos tenían a Jesucristo en medio de ellos y no lo recibieron. En Juan capítulo 1, versículo del 10 al 11, dice así: el que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Vemos como ellos amaron más las tinieblas que la luz, más la ignorancia que la luz, más el pecado que la luz. Y en este tiempo eso no ha cambiado. Aún hay muchos que aman más el dinero, el adulterio, los vicios, se aman a sí mismos, el orgullo, la avaricia, las contiendas, los pleitos, los chismes, la murmuración, la envidia, la hipocresía, la mentira, y hasta aman su propia vida más que el Señor. Podemos resumir entonces que la causa de la ceguera espiritual está directamente vinculada a no amar ni obedecer su palabra. En Juan 14, 23 podemos encontrar esta verdad: el que me ama guarda mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guardará mis palabras. Aquí la palabra guardar significa obedecer, no es nada más el conocimiento académico, lo mucho que tú puedes saber la Biblia, tu liderazgo, el tiempo que tienes liderando a nivel ministerial, es poner en práctica las palabras del Señor. En Lucas capítulo 6, en el versículo 46, dice de esta manera: ¿por qué me llamas Señor, Señor, si no haces lo que yo digo? Y otras versiones dice: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no me obedeces? Podemos decir entonces que así como los fariseos que practicaban el judaísmo creían y pensaban que estaban obedeciendo a Dios por su moralismo, humanismo, legalismo, por ser líderes de la nación, por su justicia personal, por tener una posición influyente sobre el pueblo judío, asimismo pudiera usted estar pensando que está agradando a Dios por tener una posición en la iglesia, porque no te pierdes un domingo, por tus dones y tus talentos, por tus habilidades. Pero si no estás obedeciendo la palabra de Dios, si no tienes ningún tipo de comunión con la luz, no oras, tristemente pudiera ser uno de esos que le dirán al Señor en el día del juicio: Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, hablé en lengua, hice milagros, hice muchas actividades. Y el Señor te dirá: ¿por qué me dices Señor, Señor, si no me obedeces? Apártate de mí, nunca te conocí. La venida del Señor está más cerca que cuando creímos. El amor se ha enfriado, la maldad ha aumentado, y el Dios de este siglo, Satanás el diablo, ha cegado el entendimiento de muchos para que la luz del Evangelio no resplandezca. Pero Dios nos promete que su palabra, como dice el Salmo 119, 105, es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Es decir, que aquellos que no aman su palabra, cada día las tinieblas serán más densas, tropezarán e irán a una oscuridad mayor.
Hoy Dios está alertando a la iglesia y a todo aquel que escuche este mensaje. Si estabas en la zona de confort, levántate tú que duermes entre los muertos y te alumbrará Cristo. Jesús te llamó a su luz admirable. Es tiempo de meditar, es tiempo de accionar. Escudriña la palabra de Dios. Tú naciste para hacer luz en medio de las tinieblas. Busca el rostro del Señor. Arrepiéntete de tu frialdad, de tu afán, de tu indiferencia, de tu humanidad, de tu lógica. Pon tu mirada en Jesús, que es la luz de este mundo, y el que lo sigue no andará en tiniebla. Si hoy reconoces que has estado ciego espiritualmente, que hay aún tinieblas en tu corazón oculta, que has vivido practicando el pecado y no la verdad, hoy es el día de tu salvación. Arrepiéntete, haz de Cristo tu verdadero Señor y será tu Salvador. Vamos a orar. Ahí donde estás, cierra tus ojos, rinde tu corazón al Señor en este día maravilloso que el Espíritu Santo ha venido. Pidamos así: Señor Jesús, ten compasión de nosotros. Queremos recibir la vista. Te pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloria, herencia entre los santos, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a la derecha en las regiones celestiales. En el nombre de Jesús los bendigo rica y poderosamente. Amén y amén.